dedicarnos al tema ciencia y producción, podríamos decir, ¿no? Porque esto ayuda y mucho a la producción. Estaba pensando en el tema aquí en la ciudad de La Plata, sobre todo en el Gran La Plata, a la producción hortícola, para saber si esta línea de investigación colabora. Yo a priori digo que sí, obviamente. Esto es el empleo de moscas y avispas para eliminar chinches en los cultivos, según nos llega la información de la Universidad Nacional de La Plata. Y a cargo de este trabajo está la científica Fernanda Cingolani, que es investigadora del Centro de Estudios Parasitológicos y Vectores, el tan conocido CEPAVE, con dependencia de la Universidad de La Plata, CONICET y la SIC. ¿Qué tal, Fernanda? Martín López Latra te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, muy interesados en escucharte con este tema del empleo de moscas y avispas para eliminar chinches en los cultivos. Lo primero que te quiero preguntar es qué tanta incidencia tiene el tema de la chinche en la destrucción de los cultivos, ¿no? Y cómo es que justamente avanzó este trabajo de investigación. Mira, las chinches son plagas importantes, sobre todo en el cultivo, por ejemplo, de soja, Ujú. que además particularmente este es un cultivo muy importante para nuestro país, ¿no? Claro. Es el tercer productor mundial de soja. Ujú. Eh, También son plagas de varios cultivos hortícolas, como tomate, pimiento, berenjena, bueno, son varias especies, por eso hablamos de un complejo de chinches plaga, Ujú. y algunas más especialistas en alimentarse en una cierta planta y Ujú. otras más generalistas. Pero en los cultivos hortícolas no sé, el daño no es tan importante, o por lo menos no es sostenido, no es que todo el tiempo sea un problema las chinches. Sí, en el cultivo de soja, como te mencionaba, Ujú. es uno de los principales problemas, digamos. Ujú. Bueno, digamos que también debería ser motivo de preocupación entre productores hortícolas el tema de la chinche, un poco por lo menos. Sí, sí, por momentos, digamos, hay situaciones en las que de pronto las poblaciones se hacen más densas y entonces ahí, bueno, sí, el problema es mayor, y también la situación, digamos, el momento del cultivo en el que atacan o qué parte del cultivo atacan, también ahí es donde se evidencia el problema, ¿no? El Ujú. impacto. No es lo mismo que la picadura de la chinche afecte un fruto que yo voy a vender, como el tomate, y Claro. que le baje la calidad estética y la calidad incluso de sabor del fruto, a que el ataque sea, no sé, en alguna etapa un poco más temprana, y que el impacto, si bien está en bajar la producción del cultivo, el rendimiento, bueno, a veces no es tan evidente. También una cosa es cierta, se usan muchos agroquímicos, sobre todo en el hortícola, y bastante se usa también a modo preventivo, ¿no? Ujú. A veces nosotros decimos fumigación por calendario, o sea, fumigan a veces más allá de realmente evaluar cuál es la densidad de plagas Ujú. presentes, y entonces eso hace que muchas especies potencialmente plagas están, digamos, bajo control, Claro, pero claro. obviamente teniendo presente que estamos haciendo un impacto importantísimo en la salud, en el ambiente y, bueno, los problemas que conlleva el abuso o el uso Ujú. excesivo de agroquímicos, ¿no? Claro. Bueno, y entonces aparecen dos Sí, insectos que uno dice, bueno, qué mala sí. prensa que tiene, porque ahí como la estás presentando en la información, avispa parasitoide y mosca parasitoide. De repente hay que cambiarle el Sí, nombre si provocan este beneficio que vos le estás, sí, no digo descubriendo, pero que estás potenciando. no, sí. Bueno, esos son los que llamamos enemigos naturales, ¿no? De las plagas. Ujú. Son bichitos que de alguna forma enferman, matan o le producen algún daño a otro bichito. Sí. Y bueno, cuando se trata de que afecten a un insecto plaga, por ejemplo, bueno, resultan de interés para aprovechar esa interacción natural del ecosistema, y utilizarlas, digamos, en beneficio nuestro para poder controlar las plagas. Ujú. Lo que hacen estos bichitos no es la mosca digamos, no es una mosca cualquiera o una avispa cualquiera las que normalmente tenemos en mente o vemos en nuestras casas, sino que son particulares, ¿no? Especies muy particulares que tienen este estilo de vida que nosotros llamamos parasitoides. Significa que para poder completar su ciclo de vida, su desarrollo, necesitan sí o sí un hospedador
al que terminan matando siempre, Ujú. ¿no? Los parásitos, que es algo un poquito distinto, no siempre matan al hospedador, generalmente no lo matan. En cambio, los parasitoides sí. Lo que hacen estos bichitos es colocar el huevo, por ejemplo, la mosca coloca una mosca hembra, coloca un huevito en el cuerpo de la chinche, de ese huevito nace una larva de mosca que va a entrar al cuerpo de la chinche y se la va a comer por dentro y la termina matando. Y entonces después del cuerpito muerto de la chinche sale una mosca que no hace nada a las personas, que solamente va a buscar polen, y de hecho a veces pueden actuar como polinizadores, o sea que un doble beneficio. Ujú. Y necesitan siempre ese hospedador para poder completar su ciclo, y son bastante específicas, ¿no? Claro. Ciertas especies de moscas parasitoides atacan solo a ciertas especies de chinches plaga. Claro. ¿Y la Y avispa? bueno, la avispa es algo similar. Sí, es algo similar, solo que la mayoría de estas avispas, en el caso de las chinches, lo que hacen es, la avispa hembra coloca un huevo suyo dentro de un huevito de chinche, nace una larva de avispa que se come a la chinche que se estaba empezando a desarrollar, y también a partir del huevito de chinche que vemos, que podemos encontrar en el campo, si yo lo llevo, en el caso nuestro, al laboratorio y lo incubo, ¿no? Lo mantengo, lo espero para ver qué nace, en vez de nacer una chinche, nace una de estas avispas parasitoides que otra vez no hacen nada a las personas, no tienen veneno, no pican, son totalmente inofensivas. Fernanda, bueno, vamos a lo práctico, porque yo me pongo en productor hortícola o productor de soja, Sí. y te dije, bueno, vamos a lo práctico. ¿Cuántas moscas vas a echar sobre este cultivo como para tener resultados? ¿Cuántas avispas vas a echar sobre este cultivo, sobre esta zona? ¿Cuántas Sí, necesitas, es no? claro, es algo bastante difícil de estimar porque, bueno, como te decía hoy, es un complejo de especies chinches plaga y también un complejo de especies de moscas o de avispas parasitoides que las atacan, ¿no? Cada cual con diferentes preferencias, cada especie de parasitoide con cierta preferencia por distintos tipos de hospedadores, por distintos momentos del ciclo, distintas capacidades de adaptarse a las condiciones meteorológicas. Entonces, justamente como es complejo, es necesario estudiar a fondo y por eso están todas las investigaciones apuntando un poco a conocer mejor esa interacción, ¿no? Ahora, ¿cuánto es necesario? Si yo pienso en cuántos, seguramente estoy pensando en porque las quiero liberar o las quiero utilizar para el control, ¿no? En muchos países del mundo se utiliza, en vez de tirar un agroquímico, un tóxico, se crían estos bichitos a niveles masivos, una buena cantidad de individuos, y se liberan al campo para que hagan su trabajo y controlen normalmente a las chinches. Para que se Ahí tengo que alimenten. pensar en esa dosis. Exacto. Claro. Ahí tengo que pensar en esa dosis de liberación que me decís vos, o sea, cuántos bichitos por superficie, por hectárea de producción. Bueno, lo que te decía, es un poquito difícil. En el caso de las moscas no se crían, no hay crías masivas no se compran, digamos, en ningún lugar del mundo porque son bastante difíciles de criar, pero sí podemos hacer otras cosas que tienen que ver con modificar el agroecosistema o ciertas acciones culturales incluso sobre el agroecosistema que favorezcan la permanencia de esas moscas que naturalmente están y que eso, favorecer su desempeño, favorecer que ellas puedan encontrar sus hospedadores, que puedan hacer su trabajo, digamos, facilitarle las cosas, ¿no? De pronto en un cultivo hortícola quizás hay plantas que podemos dejar en las borduras que ofrecen polen y entonces eso nos permite que los adultos de las moscas estén por ahí dando vueltitas, esperando a que aparezcan las primeras chinches y cuando aparecen las pueden atacar. Podemos hacer muchas acciones para mejorar su propio desempeño, sin pensar solamente en criarlas y liberarlas, ¿no? Que es como otro método del control biológico y bueno, se hace con las avispas, por ejemplo. Pero digamos, son distintas herramientas, distintas visiones dentro de lo que llamamos control biológico de plagas. Como esto es radio tengo que describir, entonces estoy viendo comunicado con algunas fotos, dos mujeres que están con algunas redes, como no sé si en una estás vos o alguna compañía tuya del trabajo, pero no, digamos, el tema es así, con esas redes o bolsas tiran o arrojan sobre cultivos. No, ahí estábamos capturando, chinches, claro, para estudiar, digamos, por un lado para monitorear la densidad propia de las chinches, porque a ver,
que un insecto sea herbívoro o fitófago, como decimos, o sea, que coma vegetación, Plantas, sí, no quiere decir que sea una plaga. Claro. Claro, no quiere decir que sea una plaga. Ahora, si es herbívoro, está en una densidad tan grande que me está causando un problema a mí que soy un productor, bueno, ahí sí es una plaga, ¿no? Entonces es importante conocer la densidad, hacer estos monitoreos periódicos para saber si hay chinches, pero hay suficientes como para que me causen un problema económico a mí o no. Claro, Por un lado eso, entonces las utilizamos las redes esas que vos ves en la foto para monitorear la densidad de las plagas. Y a su vez, después llevamos esos bichitos al laboratorio para ver qué tanto están parasitadas, por qué especies, y bueno, y empezar a estudiar, como te decía hoy, todo ese complejo de interacciones que ocurren entre los herbívoros y sus enemigos naturales. Como me preguntaba por las moscas que vos decías que por ahí no eran tan perjudiciales, pero ¿qué pasa con las avispas? Porque uno dice, bueno, una reproducción muy masiva de avispas me puede preocupar, de estas avispas, ¿no? Claro, bueno, mira, un poco sí, un poco no, depende. Una respuesta que no dice nada. Te llevé por la cornisa, digamos. Claro, Sí. no. Por un lado, todos los parasitoides, tanto las moscas como las avispas, son bastante especialistas en su hospedador, ¿no? Vos pensás que yo te estoy diciendo que la especie de avispa necesita sí o sí al hospedador para poder completar su ciclo de vida, ¿no? Para poder desde un huevito llegar hasta el adulto. Y no le da igual desarrollarse o no se desarrolla igual dentro del cuerpo de cualquier hospedador. No es lo mismo parasitar una chinche que una cucaracha, que una, no sé, que un escarabajo, ¿no? Sí. Entonces, a lo largo de tantos años de evolución de esa interacción, cada especie de parasitoide es bastante especialista en cuanto a qué hospedador va a atacar. Por lo tanto, no sería tanto problema pensar en qué pasa si esta avispa crece mucho en un ambiente y termina atacando algo que yo no quería que ataque. Claro, está bien. Pero también eso sí puede pasar. El otro punto a tener en cuenta es que no es lo mismo pensar en un parasitoide autóctono del lugar que está ya instalado hace muchos años y que tiene una relación con todo el resto de la fauna y la flora que lo rodea, a pensar en traer un parasitoide desde el exterior, desde otro país, que es algo que también se hace, e introducir un enemigo natural extranjero, ¿no? Claro. Eso sí podría tener un poco más de impacto, porque, bueno, lo introducimos en un nuevo ecosistema y no sabemos bien cómo va a terminar actuando ese bichito en 5 o 6 años, por ejemplo. Claro. Te quería preguntar... son muchas cosas. No, está claro. Bueno, supongo el trabajo de laboratorio lo hicieron acá en el CEPAVE. ¿Y el trabajo de campo han elegido alguna zona acá en La Plata o en el país? Sí, estamos generalmente en el cinturón hortícola platense y después tenemos conexión con algunos, por ejemplo, productores del lugar y los campos experimentales propios de la universidad, ¿no? La universidad cuenta con varios campos experimentales. Agronomía, por ejemplo. Y tenemos, el campo que está en Los Hornos, después tiene también uno en Babio, al que también solemos ir, y después algunos productores particulares que les comentamos el proyecto, les interesa y bueno, nos dejan pasar a hacer nuestros estudios y bueno, y también nosotros aprovechamos para hacer un ida y vuelta, ¿no? Y poder contarle después, mira, estuve monitoreando y hay chinches, pero la mayoría está parasitada, o fíjate que se ve que hay poquitas, bueno, vamos teniendo un contacto, ¿no? Con los productores, pero trabajamos acá en los alrededores de La Plata, ¿no? O sea que, bueno, ustedes hacen informes periódicos sobre esto, cómo evoluciona como plaga la chinche sobre la producción. Sí, digamos, en contacto con el productor o con los lotes en los que estamos, ¿no? Con el tema de chinches, como ya te decía, que son principalmente plaga en cultivos extensivos como la soja, es más difícil tener un contacto, constante y más personal con el productor, porque estamos hablando de una superficie de muchas hectáreas, con laboreo mucho más tecnologizado y con otro modo totalmente distinto de trabajo que hace que uno no está todo el tiempo en contacto con el productor. Distinto es cuando hablamos de plagas de cultivos hortícolas, donde son predios más chicos, el productor está ahí todo el tiempo haciendo actividades de laboreo, de lo que fuera, entonces vos estás ahí como más día a día, ¿no? El contacto. Claro. En ese sentido es más difícil. Se me ocurría pero bueno, No, te escucho, sí. No, que como parte de nuestro trabajo, más allá de tener
cuestiones más académicas, ¿no? De nuestros informes que nos requiere CONICET o la universidad, y también cómo divulgamos nuestros conocimientos dentro del ámbito científico, en congresos o en actividades así. También siempre buscamos tener contactos con digamos, en territorio, ¿no? Con los productores, con los que finalmente van a utilizar las herramientas que podamos llegar a ir desarrollando y aportando a la solución de un problema, que en este caso serían las plagas y el uso excesivo de químicos, ¿no? Yo te quería comentar que cierro los ojos y me imagino un documental, ¿no? Hay muchos documentales sobre insectos que comen insectos. Sí. ¿Ustedes tienen filmado esto, registrado? No, nosotros no tenemos, o sea, no lo hemos hecho como una producción, digamos, audiovisual. Como Claro. siempre decimos, bueno, tenemos que hacer, porque en las actividades de Es que tiene extensión que o a veces hacerlo, de me parece. divulgación, Sí. tal cual. No lo hemos hecho, pero te diría porque no hemos tenido el contacto con ese sector, ¿no? Nosotros Claro. filmamos con nuestro celu, armamos Claro. algunas fotos, pero bueno, no es nuestro fuerte. Sí hay bueno, hay algunos documentales del exterior que están muy interesantes y muestran Ujú. cómo es todo esto. Bueno, ojalá que alguien escuche y se acerque al CEPAVE para colaborar Sí, con esto. Bueno, Fernanda, sí. excelente el trabajo que están haciendo. Yo desde mi condición de lego en la Gracias. materia, obviamente, espectacular por el beneficio social y productivo que Sí. trae. Bueno, a seguir adelante y cualquier novedad nos Gracias. volvemos a comunicar. Gracias. Yo creo que es el fin principal, me parece a mí, ¿no? Desde mi punto de vista, de cualquier científico, es llegar a la sociedad aportando lo que sea que tengamos para aportar, ¿no? Las investigaciones no las hacemos para que queden en un libro o escritas en inglés y divulgadas en un congreso internacional. No solo para eso, sino también para, y principalmente para poder aportar una solución o un paliativo, algún problema o una demanda particular de la sociedad. Creo que tenemos una función desde ese lado importante. Fernanda Cingolani, investigadora del CEPAVE, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí estábamos justamente muy metidos. A veces me extiendo con las notas porque me apasiona el tema justamente de la ciencia y la producción, la relación de la ciencia con la producción, la relación de la ciencia con la sociedad.